Listo, chicos. Buenos días con todos. Espero que estén bien, chicos. El día de hoy nos toca la semana número 8 de razonamiento matemático, que sería el tema series notables uno, ¿no? Ya hemos visto temitas como método inductivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar series notables. Series notables proviene del método inductivo de cierta manera, porque el método inductivo consistía en qué cosa? De casos particulares a un caso general, ¿no es así? Las series notables nacen de ahí. Ahora, por eso, ¿qué vamos a aprender? Vamos a resolver problemas que implican el cálculo del valor de una serie. Segundo, interpretar el significado de serie y de sucesión. ¿Sí? Para eso nosotros sabemos que son sucesiones, ¿no es así? Como saber el previo. Por ejemplo, el uno, 2, 3, 4, ¿no? Sucesivamente hasta el punto N. Ahora, vamos a hacer una participación, a ver. Vamos a hacer que participe, ya que, aunque aún no hay reunión con sus padres, pero la participación ahora va a ser una nota muy importante. A ver, voy a preguntarle a alguien. ¿Me puede responder por chat o por micro? Como desee. A ver, chicos. A ver, Francesco Dávila. Una consulta. ¿Esta primera sucesión qué es? Esta sucesión de acá. ¿Cómo se le llama? ¿Sucesión de qué? ¿Cómo lo podrías nombrar? Francesco Dávila. ¿Cómo podrías nombrar esa sucesión del uno, 2, 3, 4 puntos suspensivos? N. No. El uno, 2, 3, 4, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Cuál es su característica? A ver. ¿Qué es el uno? ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 4? Ya son enteros, pero es algo más específico todavía, porque recuerda que los enteros también son negativos y positivos, o sea, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3, 4, o sea, claro, está dentro de los enteros, pero no es muy específico, porque no consideras a los negativos. Entonces, ¿cuál sería? A ver, ¿qué sección de los números, no de los tipos de números que hay, engloba el 1, 2, 3, 4, n? Sería sucesión de números naturales, ¿no? Los números naturales solamente engloban el uno, el 2, el 3, el 4 y el n, que es un caso general, ¿no? Que tiene la forma n. Nada más. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias por tu participación. Al menos participen para saber que están ahí, porque si no participan, les voy a poner en la lista negra. ¿Saben, chicos? Listo, sigamos. Claro, sucesión de números naturales consecutivos, ¿no? O también sucesión de números naturales, ¿no? Sucesión de números naturales. También se puede poner consecutivos, claro, también se puede poner consecutivos, pero hay que dejarlo así, números naturales. Ahora, veamos, siguiente. Veamos. Luz Camila, a ver, Luz Camila. El siguiente, ¿cómo lo llamarías? Al 2, 4, 6, 8 puntos suspensivos que tiene la forma 2n. ¿Cómo se llama esa sucesión? A ver. Muy bien, Lidia, muy bien. A ver, Luz Camila, pronúnciate. Más o menos danos una idea. Dinos si, qué tipo de sucesión es lo que está acá. ¿Cómo se llama esa sucesión? ¿Cómo lo llamarías? Una idea. ¿Qué es el 2, el 4, el 6, el 8, ¿no? O lo que tiene la forma 2n. ¿Cómo se le llama? Sucesión de, Profesor, ¿puedo responder? ya, Números pares. claro, los números pares, ¿no? Son números que conocen, supongo, ¿no? O sea, también se le puede decir, como dijo una de sus compañeras Biblia, números naturales pares, ¿no? También se puede decir, pero recuerda que los pares solamente son positivos o son negativos también.
solo son positivos, ¿no es así? Entonces, decir números naturales, claro, es un poco más específico de lo que ya es, ¿no? Pero está bien, está bien. Ahora, el siguiente, a ver, vamos a ver. Los que deseen participar también pueden decírmelo, no hay ningún problema. La participación es nota. Traten de que sus nombres los recuerden. Por ejemplo, yo recuerdo ya varios nombres que son Vivian, Sol, por ahí, ¿no? Más que nada esos nombres, ¿no? Recuerdo. Así es que por ahí ya sus notas más o menos ya las tengo. A ver, Vivian. Sucesión de números naturales impares, ¿no? Está bien, sucesión de números naturales impares, sigue siendo, ¿no? Estos son impares. 1, 3, 5, 7, 9 son números impares. Entonces, simplemente le ponemos números impares, ¿no? O para no ser feo tanto, así nomás. Ahora, el siguiente, ¿cuál sería? ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguna idea? Lo hemos hecho, ¿no? Esto lo hemos hecho en las clases pasadas, si no me equivoco, de método inductivo. Se ha hablado sobre estos números. Por eso lo estoy preguntando, porque ya lo hemos hecho. Si no lo hubiéramos hecho, lo estaré explicando. A ver, claro, sucesión de cuadrados, ¿no? De cuadrados perfectos, ¿no? Sucesión de cuadrados perfectos. Muy bien. Están participando por el chat, así que está bien. Sigamos. Y por último, tenemos el de acá, ¿no? Que sería sucesión de cubos perfectos. ¿No es así? Muy bien, Nayeli. Muy bien. Sencillo, ¿no? Sencillo. No estoy preguntando cosas difíciles, creo yo. Son algo que se han aprendido en primaria y de repente recordados a lo largo de la secundaria, que son sucesiones, que usualmente se hacen en RM. Ahora, profesor, hay un término enésimo en la sucesión que vemos, ¿no? Que es el n, el 2n, el 2n menos 1, el n al cuadrado y el n al cubo. Ahora, como ya sabemos método inductivo, ustedes saben que estos valores enésimos representan de una manera general a los números que estamos hablando, ¿no? El 2n-1 representa los impares. Tú reemplazas cualquier número natural en n y te va a dar un número impar obligatoriamente cuando resuelvas eso. Lo mismo sucede cuando elevas cualquier número al cuadrado, te da un cuadrado perfecto, como si reemplazo, por ejemplo, cualquier número natural en n al cubo. ¿Está bien? Me da un cubo perfecto por obligación. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una sucesión, pero ya no de este tipo? O sea, tengo una asociación, por ejemplo, el 5, el 8, el 11, el 14, sucesivamente, hasta un término enésimo. Profesor, ¿yo puedo hallar la forma enésima de esta sucesión? Sí, solo si las sumas son consecutivas. O sea, el 5 y el 8 sería 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. ¿No? 11 más 3, 14. También se le llama progresión aritmética, ¿no? Pero también se le llama sucesiones. ¿Por qué? Porque están de 3 en 3, o si no, de una razón en razón. O sea, la razón sí es constante. O sea, si las sumas son constantes entre cada número, se puede aplicar esta fórmula que vamos a aprender ahora, que sería el término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por r. ¿Qué es el n? El n viene a ser los números de términos, ¿no? El número de términos que tú vas a querer hallar, o sea, dependiendo del término enésimo que tú quieras hallar, vas a representar al n, ¿no? Ahora, el primer término viene a ser ¿quién? Este de acá, el 5. Y la razón de primer orden sería más 3, ¿no? Porque ese es el que se repite. Solamente se puede aplicar esta fórmula cuando las sumas son iguales, o sea, más 3, ¿no? Cumple esa regla, entonces puedo aplicar esta formulita y lo reemplazas, ¿no? Por ejemplo, si quieres hallar el término enésimo, o sea, la forma general, la fórmula general dices, término enésimo es igual a 5, que sea el término 1, primer término más n menos 1 por la razón que era 3, ¿no? Lo multiplicamos, 3n menos 3, y sumamos, ¿no? 3n más 2. O sea, la fórmula general de esta expresión, ¿cuál sería? 3n más 2. Reemplaza si quieres. Cuando n vale 1, te sale 5, porque es el primer término. Cuando n vale 2, sería el segundo término, te sale 8, ¿no? Puedes corroborar ahí. Ahora, profe, ¿por qué se le llama razón de primer orden? Porque simplemente lleva una suma más 3. O sea, solamente es así.
Hay algunos casos, algunos ejercicios donde ustedes van a ver hasta de segundo orden o de tercer orden. Esos son otras fórmulas. ¿Saben? Son un poco más complejas, pero si dominan esto, lo otro lo pueden comprender un poco más fácil. Quizás en aritmética lo hagamos, no lo sé, está por verse, pero probablemente lo hagamos. ¿Sí? Listo, entonces vamos a entrar de frente ahora sí en las series numéricas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sucesiones y series numéricas? Es lo mismo, solo que en las series se están sumando. O sea, todo lo que hemos visto antes, que eran como sucesiones, ahora lo vamos a sumar todas estas cantidades. Y hay fórmulas. ¿Saben? Por ejemplo, el primer caso de serie numérica, ¿cuál sería? La suma de los n primeros números enteros positivos. Decimos, ¿quién sería? El 1, el 2, el 3, el 4, sucesivamente, hasta el n. O sea, vamos a sumar ahora todos esos números, los sumamos. ¿A qué sería igual la suma de consecutivos? Esa fórmula se sabe, ¿no? N por n más 1 entre 2. ¿Cómo se puede, por así decirlo, todo esto transformarlo en algo más pequeño, ¿no? En hacer como una expresión más sólida y específica de esta manera, usando la sumatoria. Esto de acá se llama suma sumatoria. ¿Cómo lo puedo leer? Dice, la sumatoria de K, ¿no? Del K, desde K es que es igual a 1 hasta el N. Este es el inicio y este es el final de la suma. Y esta es la fórmula general. Por eso le ponen desde K1 hasta N. Todo esto lo puedo expresar así. Y si tú entiendes esto, de frente lo deduces así, de frente. Ya no estás que estar escribiendo todo esto. ¿Está bien? Listo. Tienen que aprender también a leer eso de las sumatorias. A veces les ayuda, porque si ustedes ya de repente postulan a alguna universidad como la UNI, San Marcos, Callao, ¿no? Villarreal, ¿no? O de repente hasta las particulares, de repente te lo ponen, la verdad no lo sé, pero te puede servir interpretar esto, ¿está bien? Por ejemplo, la suma de los n primeros números pares. ¿Cómo se interpretaban los números pares, se acuerdan? Como un 2n, ¿no? Entonces, por eso se pone un 2k, porque 2k expresa que es un número par. ¿Te das cuenta? Por eso es importante saber sucesiones. ¿Este 2k por qué es? Porque representa los dos números pares. ¿Y cómo es? Desde k igual a 1 hasta n. O sea, sería 2 más 4 más 6 más 8 más 2n, que sería el último, ¿no? El último. ¿Cuál es la fórmula de la suma de los números pares? N por n más 1. Listo. Nada más. Sigamos. Ahora, ¿cómo se expresarían los números impares? Como un 2k menos 1, ¿no es así? Lo mismo, desde k igual a 1 hasta n. Entonces sería la suma de 1 más 3 más 5 más 7 hasta una forma 2n menos 1, ¿no? Esta última forma lo igualamos a qué? Por ejemplo, si acá fuera 11, ¿no? Lo igualas al 2n menos 1. Y dices 2n menos 1 es igual a 11. ¿N cuánto vale? N vale 6. Como n vale 6, lo reemplazas acá. Sería 6 al cuadrado, 36. O sea, de la suma del 1 hasta el 11, ¿cuánto sale? 36. No se olviden reemplazar. El n no vale 11, ¿no? 11 es igual a 2n menos 1. Como acá igual en los números pares. Por ejemplo, yo te pido sumar desde el 2 hasta el 48. Entonces, el 48 es igual a 2n. ¿Cuánto vale n? N vale 24, porque 2 por 24 te da 48. Y ahora, este 24 lo reemplazas en tu formulita. ¿Está bien? No confundan, ¿no? No confundan. Ahora, si hablamos de cuadrados perfectos, la suma, ya saben, ¿no? La fórmula general de cada cuadrado, así se expresa. ¿Y cuál es la fórmula? N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces tenemos que hallar el n al cuadrado, que sería ese numerito. ¿Está bien? Y lo mismo para los cubos perfectos, que sería 1 al cubo, más al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, sucesivamente hasta el n al cubo. ¿Va a ser igual a qué? A n por n más 1 sobre 2, todo esto al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces, esas son las formulitas que tienen que saber y saber interpretar. ¿Sabe? No son complejas, creo yo. Simplemente es saber aplicarlas y entenderlas. Ahora, pasando a la serie aritmética, vamos a hacer un ejemplito. ¿Sí? Pero esto más que nada es como una demostración de una fórmula de sumas. Nosotros hemos aprendido, ahorita les he enseñado, ¿no? Esta sucesión, ¿se acuerdan? Que había una fórmula para las sucesiones que son de primer orden. Ahora, ¿se pueden sumar, por eso y saber la suma de todo esto? Sí, puedes saber también la suma de estos términos. ¿De qué manera? Con esta fórmula, mira. Supongamos que te piden calcular el valor de la siguiente serie. Te dicen 4 más 7 más 10 más 13 más 16 más 19 más 22 más 25 más 28 más 31 y más 34.
Tú dices, profesor, pero no existe ninguna fórmula que usted me haya enseñado que sirva para eso. No, no hay, ¿sí o no? Porque no representa ni números pares, ni impares, ni cubos perfectos, ni cuadrados perfectos. Entonces, ¿qué hago? Tú mismo tienes que crear tu fórmula. Ahora, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo nace esta fórmula. Fíjate bien, el S es igual a toda esta suma, ¿no? Entonces lo ponen así. Luego lo que hacen es que este S lo invierten, o sea, no importa el orden de la suma, siempre te va a dar el mismo valor. Entonces, por lo tanto, ese también puedo expresarlo como 34 más 31 más 28, sucesivamente hasta el 4. ¿Por qué hacen esto? Porque mira, cuando tú sumas el primero con el último, te da 38. Cuando sumas el segundo con el penúltimo, te da 38. Así sucesivamente. Y ahí se demuestra qué cosa, que 2S va a ser igual a quién, porque sumas también, ¿no? S más S es igual a 2S. 2S es igual a 38 veces están sumando el 11. Por lo tanto, ¿cómo diría? 38 por 11. Ahora, acá nace algo, que tú puedes decir que 38 que es igual a 4 más 34. O sea, el primer término más el último término, lo multiplicas por 11 sumandos, ¿no? Que sería por 11 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque este 2, como está multiplicando, pasa a dividir. ¿Está bien? Es una demostración de por qué la fórmula general al final es esta. Cuando tengas sucesiones de esta suma, o sea, cuando tengas sucesiones así, por ejemplo, ¿cuál es su sucesión de él? 4 más 7, ¿no? Tú dices, este es 4 más 3. Este 7 más 3 te da 10. 10 más 3 te da 13. Profesor, esta es una sucesión de progresión aritmética, ¿no? Entonces, como es una sucesión de progresión aritmética, puedes aplicar esta fórmula, que sería término uno o el primer término, más el término enésimo, que sería el último término, entre 2 por los números que están, ¿no? O sea, la cantidad de elementos que hay. Lo puedes contar o también puedes aplicar tu fórmula, que sería, ¿te acuerdas? El término enésimo es igual a el término uno, que sería 4, más n menos uno, por la razón que era 3, ¿no? Acá la razón es 3. Simplemente resuelves esta ecuación y te va a salir que el término enésimo sería, o bueno, que la cantidad de términos, ¿cuántos son? 11. No necesité contar, simplemente con la fórmula, yo puedo hallar cuántos términos hay acá en esta sucesión. Entonces, esta formulita es muy poderosísima, por así decirlo, para ejercicios que son muchas veces muy grandes, ¿no? O muy largos. ¿Saben? Acá está demostrado. ¿Ven, chicos? Listo. Entonces, de esa forma se demuestra, ¿no? A veces simplemente nos dan la fórmula, pero no nos explican, ¿no? No nos explican de dónde nace la fórmula o cómo se hace la fórmula. Listo, chicos. Eso de ahí, ¿saben quién lo demostró? Lo demostró Gauss. Gauss lo demostró. Si saben la historia de Gauss, deben saber que lo suman. Él sumó, por ejemplo, el 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Hasta el número 101, hasta el 100 sumó, si no me equivoco. Él hizo esta demostración, ¿no? Él fue el que creó esta formulita, que es el n por n más 1 entre 2, ¿no? Mucho más jóvenes que ustedes demostró esta formulita, ¿no? Cuando estaba en sexto de primaria. Cuando estaba en sexto de primaria demostró esta fórmula. Bueno, chicos, ya, sigamos. Ahora sí vamos a los ejercicios, ya que el tiempo nos gana. Miren, me dicen, coloque verdadero si es verdadero, ¿no? Bueno, F si es falso en cada una de las siguientes proposiciones. Ahora, veamos, en el primer enunciado, ¿no? Me dicen S1, o sea, la sumatoria uno es igual a 5 más 6 más 7 más 8 sucesivamente hasta el 20. Nos damos cuenta que son consecutivos, ¿no? Son números consecutivos. Pero, ¿qué sucede? Son consecutivos, pero no están todos, ¿no? O sea, no está desde el uno, sino desde el 5 hasta el 20. Y me dicen que esto es igual a 20 por 21 entre 2. ¿Estaría bien eso? ¿Es verdadero o es falso? A ver, vamos a preguntar a alguien. Por ahí si hay algún voluntario antes de que pregunte a alguien, puede salvarlo. Vamos. A ver, aquí no pregunté A ver, Dylan, ¿esto de acá sería verdadero o sería falso? Dylan Malascas, a ver. Dylan Malascas. ¿Es verdadero o es falso?
Bien, Dylan. Tienes 30 segundos para responder, Dylan. En todo caso, vamos a entrar en mi lista roja. Bueno, eso voy a contar el Ajá, tiempo. Sí, dime. creo que sería falso. Falso, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es falso? Porque recuerden que la fórmula de los números consecutivos comienzan desde el uno. O sea, uno más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el número n. Esa es la fórmula y tú dices, cuando suman así, ¿qué te da? N por n más uno entre 2. Ahora, si el ejercicio hubiera estado así, ¿no? Si hubiera estado desde el uno hasta el 20, ¿qué hubiera dicho? Del uno al 20 sería, la fórmula dice, ¿no? El último por su consecutivo, o sea, por n más uno entre, entre 2. ¿No? Como está acá, ¿no? Pero mira, esta fórmula cumple cuando es del uno hasta el 20. Acá te dicen que es del 5 hasta el 20. Es 20 por 21 entre 2. Pero profesor, esto es así, desde el uno hasta el 20, no del 5 al 20. ¿Y cómo podrías hallar del 5 al 20? Fácil. Esto de acá lo sumas y lo pasas a restar al otro lado. Y de esa manera tú hallas cuánto vale del 5 al 20, ¿no? O sea, uno más 2 más 3 más 4 sale 10, ¿no? Ese 10 lo pasas a restar y ahí puedes saber la cantidad que vale desde el 5 hasta el 20. ¿Sí? Esa es una manera. Ahora, ¿pero del 5 al 20 puede valer esto? No, sería falso, ¿no? Esto sería la sumatoria desde el uno hasta el 20. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, siguiente. Me dicen, la sumatoria de uno más 3 más 5 más 7 más 9 hasta el 17 es igual a 17 al cuadrado. Primero hay que identificar, ¿no? ¿Qué son ellos? Son números impares. Como son números impares, yo me acuerdo que la fórmula era que la suma de todos los impares era la forma 2n menos 1, ¿no? O sea que la forma es 2n menos 1. O sea, al final, el último número tiene la fórmula 2n menos 1. Entonces, estaría bien decir que es igual a 17 al cuadrado, ¿no? Sería falso, ¿no? Sería falso. ¿Por qué? Porque el 17 lo voy a igualar a un 2n menos 1, ¿no? El 1 pasa a sumar, sería 18. Y luego paso a dividir el 2, que n vale 9. ¿Y cuál era la fórmula? Que la suma de los números consecutivos es igual a n al cuadrado. O sea, esta expresión va a ser igual a ¿quién? A 9 al cuadrado. Por lo tanto, la suma de esos números impares serían 81 o 9 al cuadrado. En este caso te dice que es 17 al cuadrado, cosa que está mal, es falso. Ahora, sigamos. El 3. Vamos a ponerle un puntito por acá, puntito por acá. Listo. Ahora, en el 3 me dicen 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado sucesivamente más 20 al cuadrado es igual a 2870. ¿Verdadero o falso? Son suma de cuadrados perfectos, ¿no? La suma de cuadrados perfectos, ¿cómo era? La formulita, si no me equivoco, era n por 2n más 1, si no me equivoco, o n por n más 1 por 2n más 1. Déjenme corroborar. Sí, está bien. N por n más 1 por 2n más 1. ¿Está bien? Entonces, ahora hay que identificar cuál es el n, ¿no? Antes de hacer todo esto. El n sería el último número al cuadrado, o sea, el final es el n al cuadrado. O sea, el de aquí va a ser tu n al cuadrado. ¿Quién sería tu n? El 20. Por lo tanto, n va a valer 20. Entonces tú simplemente reemplazas, dices n, que sería 20, por 20 más 1, que sería 21, por 2n más 1, que sería 2 por 20, 40 más 1, 41, entre, entre 6. Esto sería el resultado de toda esta suma, ¿no? Simplemente resolvemos esto y sale... sí está bien, ¿no? Sí sale.
Sí sale 2870. Muy bien, entonces sería verdad, verdadero. Por último tenemos la de acá, que son con los números pares, que son con los números pares. Simplemente decimos, ¿no? En el último caso. Como son suma de números pares, ¿cuál es la fórmula general? O la forma general sería 2n. O sea que 2n va a ser igual a 20, ¿no? Recuerden eso. O sea, 2n va a ser igual a 20. Entonces, ¿cuánto vale n? N vale 10. Nada más. Ahora, ¿pero cuál es la fórmula para la suma de números pares? N por n más 1. O sea, sería 10 por 10 más 1, ¿no? Entonces sería 10 por 11, sería 110, ¿no? Sería falso. Muy bien, sería falso. Porque acá me dicen que es 420, cuando no es eso. Listo, sería falso entonces. Sigamos, chicos, sigamos. Son problemas prácticos nada más. Miren, el ejercicio número 2, ¿qué me dice? E es igual a 1 más 4 más 9 más 16 más 25, sucesivamente hasta 400. ¿Qué sucesión es o qué serie sería? Sería la serie de los números, o bueno, de los cuadrados perfectos, ¿no? ¿Por qué? Porque este es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, sucesivamente. Ahora, si tú quieres saber la suma de todo esto, tienes que interpretar el último, que sería tu n al cuadrado, o sea, n al cuadrado va a ser igual a 4000, ¿no? Para que puedas aplicar tu formulita que ya sabes. Digo a 400. ¿Cuánto sería? ¿Qué número al cuadrado de 400? Sería el número 20, ¿no es así? El número 20. Por lo tanto, n vale 20. Entonces ya sabes el valor de n. Simplemente, ¿qué te queda? Reemplazar. Entonces dices, e va a ser igual a n por n más 1, o sea, 20 por 21, ¿no? Ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos hecho, si no me equivoco. Sí, ya lo hemos hecho. Entonces sería 20 por 21 por 41 entre 6. Que ya sabemos la respuesta, que es 2800, 2870. ¿Sí? Es un ejercicio repetido, no me di cuenta, pero bueno, ahí está. ¿Sí? Listo. Esa sería la manera de resolver, que ya lo hemos vuelto a hacer en todo caso. Pasemos al problema número 3. ¿Qué me dicen? A ver, determinar la cantidad de esferas que hay en el arreglo si se tiene 10 filas, ¿no? Las bolitas, para la primera fila es una, para la segunda fila hay dos bolitas, para la tercera fila hay tres, para la cuarta fila hay cuatro. ¿Qué significa? Que para la quinta fila va a haber 5, para la sexta fila va a haber 6 y así sucesivamente. Ahora, a ti te piden cuántas esferas hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una suma, ¿no? O tenemos que estar sumando todo. ¿Es así? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Fácil. Sumamos las esferas de uno en uno. O sea, 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Hasta llegar a la fila 10. Entonces, si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta el 10, ¿no? Para llegar cuántas esferas hay hasta la fila 10, porque quiero saber cuántas esferas hay en total, simplemente que voy a aplicar la formulita, ¿no? Claro, sería 10 por 11 entre 2, ¿no? Nada más. Esa fórmula es conocida, que sería 50 y 55. Muy bien, muy bien. Listo. Nada más. Sería 50 y 55. Sencillo. Ahora, problema número 4, ¿no? Ya que el tiempo nos está ganando. También me queda poco tiempo en el Zoom, así es que cuando acabe este ejercicio les voy a decir que salgan del Zoom. O no, mejor ahorita, porque este ejercicio está un poquito largo. A ver, chicos, vamos a salir del Zoom. Salimos del Zoom, por favor, y volvemos a entrar, ¿está bien? Ahorita voy a cerrar el Zoom y entran otra vez para acabar con los dos últimos ejercicios. Vamos. A ver, chicos, el ejercicio número 4. Miren, me dicen, ¿a qué es igual S? Que es igual a 5 al cubo, más 6 al cubo, más 7 al cubo, sucesivamente hasta 12 al cubo. Entonces, en esta serie hay un pequeño problema. No se está empezando desde el 1 al cubo, profesor. Yo sé cuánto vale 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, ¿no? Más 4 al cubo,
más 5 al cubo, y así sucesivamente puedo hallarlo hasta el número 12. Puedo hallar esta suma. Yo puedo hallar esta suma, ¿no? Y puedo decir que esto es igual a ¿qué? Es igual a n por n más 1 entre 2 todo al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿el n quién es? El 12, ¿no? Porque sería la forma n al cubo. Como es la forma n al cubo, n vale 12. Por lo tanto, yo puedo hallar esta suma, pero a ti no te piden esta suma, te están pidiendo la suma de 5 al cubo hasta 2 al cubo. Entonces, es muy parecido al primer ejercicio que tuvimos en la clase, que lo que haríamos es que sumamos de acá hasta acá, y esta suma lo pasamos a restar al otro lado, para poder hallar la suma solamente de lo que queremos, que sería lo de aquí. Entonces, vamos a hacerlo. Primero hay que hallar la suma de todo, que sería n por n más 1 sobre 2 todo al cuadrado. ¿Está bien? Listo. Hallar la suma desde el 1 al cubo hasta el 2 al cubo. Lo siguiente, ¿cuál sería? Hallar la suma de lo de acá, ¿no? Ahora, pero tú sabes que la suma de todo esto, ¿cuánto vale? ¿Vale? S. Eso es lo que te piden. Por lo tanto, lo bajamos con un S. Ya no estamos copiando todo eso y le ponemos más S. Y acá ponemos la suma. Ahora, esta suma lo puedes hacer sumando uno por uno o con la fórmula también. Y puedes decir, ¿cuánto sería el valor de n para solamente esta suma del 1 al 4? Sería el 4, ¿no? Que sería 4 por 5 entre 2 al cuadrado, ¿no? Sumado más s va a ser igual a esta expresión. Ahora, ¿esto cuánto saldría? 2 entre 2, 6, ¿no? 6 por 13, 78. O sea, sale 78 al cuadrado. Quedaría así. Ahora, el de acá sería 4 por 2, digo, 4 entre 2, 2. 2 por 5, 10 al cuadrado, ¿no? O sea, queda 10 al cuadrado más s igual a 78 al cuadrado. Ahora, si te da flojera estar multiplicando, ¿no? Simplemente ese 10 al cuadrado lo puedes restar. Y aplicas algo que se llama diferencia de cuadrados. ¿Sí? Profesor, ¿cómo es diferencia de cuadrados? Tú sabes que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. A veces te sirve, ¿ah? A veces números grandes, cuando se usa esta propiedad, te sale más chiquito. En este caso creo que no, pero bueno, igual lo estoy enseñando por si acaso. Entonces sería la suma de 78 más 10, ¿no? Por la multiplicación de la diferencia, que sería 78 menos 10. Y ahí el resultado te debe salir, ¿no? S es igual a 88 por 68. Y ustedes ya lo hayan, ¿eh? Ustedes ya hayan ese valor. ¿Cuánto sería? De repente digo yo. 5.984. Ya, voy a confiar en ti, Vivian. Voy a confiar en ti. 5.984. Entonces voy a poner acá referencia. By Vivian, ¿no? Por si acaso. Esa es la respuesta de ella. Sí está bien, sí está bien. Yo sé que está bien. Al menos sé que acaba en 4, eso sí. Pero lo demás no lo puedo deducir por ahora. Bueno, el último ejercicio número 5. A ver, ya que esta es su tarea, ¿no? Ahora, ¿cómo me hago espacio? A ver, voy a borrar esta parte, que no tengo mucho espacio. Como está en el video, no hay ningún problema, ¿no? Como está en el video, no hay ningún problema. Eso es lo bueno. Entonces, problema número 5, el último, ya para irnos. Mire, me están diciendo calcular la suma de 0,2, 0,4 más 0,6 más 0,8 hasta el 10. Lo que nos podemos dar cuenta a primera vista es que parece que es una progresión aritmética, ¿no? O sea, 0,2 más 0,2 me da 0,4. Más 0,2 me da 0,6. O sea, profesor, ¿puedo aplicar la fórmula? Puedes aplicarla, sí. Pero vamos a hacer un poquito algo más interesante. ¿Qué te parece si factorizamos? O sea, vamos a factorizar el 0,2. Vamos a sacar el 0,2, o sea, lo vamos a factorizar. Si yo factorizo el 0,2 acá, me queda 1. ¿Por qué? Porque 0,2 por 1 me da 0,2. Más, al 0,4 sería 0,2 por ¿cuánto te da 0,4? Por 2. Más
El 0,2 por cuánto te da 0,6 por 3. Más, y así sucesivamente, ¿no? 0,2 por cuánto te da 0,8 por 4. Entonces, ¿qué te estás dando cuenta? Que son consecutivos, ¿no? Ahora, entonces, puntos suspensivos, ¿hasta cuánto? 0,2 por cuánto te da 10. En ese caso sería, pues, no se borró. Sería 0,2 por 20, ¿no? ¿O no? Ah, no, espérense, sería 50, ¿no? Sería 50. Claro, sería 50. Entonces 0,2 por 50 te da 10. Entonces yo sumo desde el 1 al 50, mira. Entonces esta fórmula yo lo conozco. Esta fórmula yo lo conozco. Entonces simplemente le aplico, ¿no? La suma de los números consecutivos que sería el último número por su consecutivo entre, entre 2. Listo. Entonces eso sería nada más. Eso sería resolver esta multiplicación, que si no me equivoco sale 255. 255. Ahora, si lo hacían por progresión aritmética también estaba bien, pero es un poquito más largo, ¿no? Es un poquito más largo. Lo ideal es hacerlo un poco más corto y más simple, por decirlo así. ¿Está bien, chicos? Listo. Entonces sería eso. Nada más por hoy. ¿Está bien, chicos? Espero que se haya entendido ese ejercicio, que no está tan complicado, no solamente es factorizar. En caso que no se acuerden, por ahí fracciones o decimales, les recomendaría que vean los videos que ahí tengo de segundo, que estamos haciendo como todo para repasar, ¿no? Hemos hecho fracciones, ahora estamos entrando a decimales. De repente esos videos les puede ayudar, ¿no? Para repasar a ustedes, si es que en caso se han olvidado trabajar eso. Ahora, la tarea solamente, ¿cuál sería? Hacer estos tres ejercicios, ¿eh? Solamente hacer los tres ejercicios que están acá. Listo, chicos, entonces el PDF ya lo tengo compartido desde, ¿no? Desde hace un buen tiempo, o sea, desde hace unas horas. Así es que ya lo tienen el PDF. Su tarea ya saben cuál es. Y si hay alguna duda pueden hacerlo antes de tomar la asistencia, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda, voy a tomar la asistencia el día de hoy. Los que puedan, activen su cámara, por favor. Los que puedan, activen su camarita. Bueno, nadie quiere activarla, no hay problema. Pero bueno, ya. Bueno, chicos, los que les falten la tarea y práctica, por favor, mándenlo hoy día o esta semana como máximo. Pero mándenme las últimas, pues no, ya las primeras creo que, ya si quieren mándenmelas, pero voy a ver si las reviso también, porque ya yo ya les dije que la semana pasada iba a ser la última vez que iba a revisar. Si es que tengo tiempo, lo voy a revisar. Si es que no tengo tiempo, ya veremos, ¿está bien? Ya veremos. Listo, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo o de repente hayan recordado. Y nos estaremos viendo en la próxima clase. Listo, chicos, cuídense bastante, nos estamos viendo. Chao, chao, chicos.